Hay momentos en la vida que no necesitan gritos para romper a una persona. Basta un susurro del pasado. Para Sasha Sokol, ese susurro llegó en forma de un archivo antiguo, una grabación rescatada por su maestro de juventud, donde una niña de 14 años, con la voz temblorosa, dulce y llena de sueños, cantaba sin saber que el mundo entero estaba a punto de devorarla. Al escucharse 3 décadas después, Sasha no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrentó a la pregunta que había evitado toda su vida. ¿Quién protegió a esa niña? Desde muy pequeña, Sasha había aprendido a obedecer, a brillar, a sostener un peso que ninguna adolescente debería cargar. La fama llegó temprano, sí, pero también lo hicieron la soledad, los silencios que duelen y las decisiones impuestas. En los pasillos de Timbiriche, entre aplausos que parecían eternos, comenzó a formarse una herida invisible, la de una niña que tuvo que convertirse en adulta demasiado pronto. Aunque el público veía perfección, detrás del escenario reinaban la presión, la competencia, las noches sin dormir y el miedo constante a decepcionar. La vida le daría golpes aún más duros. Un accidente aéreo que la marcaría para siempre. Desapariciones misteriosas de la vida pública. Una relación amorosa que nunca le permitieron vivir. Y batallas silenciosas contra su propio cuerpo. Pero nada dolería tanto como ese instante en el que la propia Sasha adulta escuchó a su yo adolescente y comprendió, con brutal claridad, cuánto había perdido por el camino. Esta es la historia de cómo una voz que nació para brillar terminó ahogándose en el ruido del mundo. Y de cómo, contra todo pronóstico, logró volver a escucharse a sí misma. Antes de que el nombre Sasha Sokol se convirtiera en sinónimo de talento y disciplina, hubo una niña que nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién quería ser. Su infancia, si es que así puede llamarse, se construyó entre horarios estrictos, ensayos interminables y adultos que decidían absolutamente todo por ella. Mientras otros niños jugaban en parques, Sasha aprendía a modular la voz, a mantener la postura perfecta, a no llorar cuando estaba cansada y, sobre todo, a no cuestionar nada. En su mundo, la obediencia no era una virtud, era una obligación. Desde los 12 años, la responsabilidad dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en su sombra más fiel. La casa familiar, lejos de ser un refugio, funcionaba como un centro de estrategia donde se discutían decisiones sobre su futuro sin preguntarle qué deseaba. La presión económica, silenciosa pero constante, la empujó a trabajar como si ya fuera adulta. Cada peso que ganaba tenía un destino, pero nunca un significado para ella. La niña que soñaba con tener una vida normal desaparecía poco a poco detrás de la adolescente que debía sostener a los demás. A esa edad tan frágil, Sasha también aprendió que los sentimientos podían incomodar. No había espacio para el miedo, para la duda ni para el cansancio. Si se sentía vulnerable, debía esconderlo. Si quería descansar, debía olvidarlo. Si quería llorar, debía hacerlo sin que nadie la escuchara. Su mundo emocional quedó encapsulado en un silencio obligatorio, un silencio que la seguiría durante décadas. Lo más doloroso fue comprender que la libertad no formaba parte de su vocabulario. No podía elegir su ropa, ni sus amistades, mucho menos su destino. Su voz, la misma que enamoraría a millones, era en ese entonces un instrumento al servicio de otros. Cada decisión era tomada por adultos convencidos de que sabían lo mejor para ella, aunque nadie se preguntaba qué pasaba por la mente de aquella niña que solo quería respirar a su propio ritmo. Mientras otras adolescentes descubrían quiénes eran, Sasha aprendía a cumplir expectativas imposibles. La percepción del público, que la veía como una joven disciplinada, segura y luminosa, contrastaba brutalmente con la realidad. Por dentro, se sentía pequeña, abrumada y atrapada. A veces se preguntaba cómo sería vivir un día sin órdenes, sin calendarios, sin la constante presión de ser perfecta. Pero enseguida reprimía esos pensamientos. Sabía que en su vida no había espacio para deseos personales.
En ese laberinto emocional, la soledad se convirtió en su compañera más persistente. Aunque siempre estaba rodeada de gente, productores, maestros, familiares, nunca se sintió realmente acompañada. La escuchaban cantar, pero nadie escuchaba lo que su silencio gritaba. La niña que había empezado a brillar sin quererlo, comenzaba, sin darse cuenta, a desgastarse desde adentro. Y así, mucho antes de que llegaran la fama masiva, los escenarios enormes o los escándalos que marcarían su adultez, Sasha ya cargaba con una herida profunda, la herida de no haberse pertenecido nunca. No sabía que ese vacío, sembrado tan temprano, sería el origen de muchas de sus luchas futuras. Pero en ese entonces solo sabía una cosa: para sobrevivir debía seguir obedeciendo. Porque en su mundo de niña prodigio, desobedecer no era un error, era un lujo imposible. Cuando Sasha ingresó a Timbiriche, muchos pensaron que por fin había llegado el momento de disfrutar lo que tantas niñas soñaban: fama, aplausos, cámaras, un lugar privilegiado en el corazón del público juvenil. Pero para ella, entrar al grupo no significó libertad, significó saltar de una jaula más pequeña a una jaula mucho más brillante, pero igual de asfixiante. Timbiriche era un fenómeno cultural imparable. Cada concierto, cada gira, cada entrevista requería una energía que solo la juventud podía dar, pero también la desgastaba. El público veía armonía. Detrás del telón, el ambiente estaba marcado por la presión constante, la competencia silenciosa y el miedo latente de quedar rezagado. Ser parte del grupo significaba estar siempre disponible, siempre perfecta, siempre impecable. No había margen para fallar. Sasha, la más disciplinada, terminó asumiendo un rol que nunca buscó: el de la responsable, la que cuidaba, la que protegía, la que sostenía la estructura interna del grupo cuando todo parecía caerse. Con apenas 13 o 14 años, se convirtió en una especie de madre emocional para compañeros que también eran solo adolescentes tratando de sobrevivir a una maquinita que convertía a niños en ídolos y a ídolos en mercancía. Mientras el mundo la aplaudía, su cuerpo comenzaba a pasar factura. Las giras interminables, las rutinas extenuantes, las cámaras encendidas día y noche, todo contribuía a que su autopercepción se distorsionara lentamente. Fue en esos camerinos fríos, esos pasillos sin ventanas, donde nació una de sus batallas más silenciosas y más largas: la lucha contra los trastornos alimenticios. La presión por lucir perfecta era tan grande que Sasha comenzó a medir cada bocado, a castigarse por cada imperfección que veía en el espejo, a exigirse un nivel de autocontrol que ninguna adolescente debería soportar. No se trataba de vanidad, era la única forma que tenía de sentir que controlaba algo, aunque fuera su propio cuerpo. En un mundo donde todos decidían por ella, aquel pequeño espacio de sacrificio parecía darle una ilusión de autonomía. Los primeros signos fueron invisibles para todos menos para ella. Mareos, temblores, noches enteras sin dormir. Pero Sasha no podía detenerse. En Timbiriche, el ritmo lo dictaba el éxito, no el bienestar. Cada día era una nueva oportunidad de brillar o de fallar. Y fallar no era una opción. Las tensiones internas tampoco ayudaban. Aunque el público percibía unidad, los jóvenes integrantes vivían atravesados por rivalidades implícitas, inseguridades, comparaciones constantes y la sensación de que la cámara siempre estaba juzgando. Había risas, sí, pero también silencios tensos, lágrimas escondidas, frustraciones que nadie confesaba. Y en medio de todo, Sasha cargaba con la culpa de querer ser perfecta, de no querer decepcionar a quienes depositaban en ella expectativas imposibles. Una noche, después de un concierto agotador, Sasha sintió que su cuerpo no respondía. Sus piernas temblaban, su respiración se entrecortaba, su vista se nublaba. En el camerino, mientras todos celebraban el éxito del show, ella se desplomó en silencio. Nadie lo supo, nadie lo vio. Y aunque logró levantarse minutos después,
algo dentro de ella se quebró para siempre. Porque Timbiriche no solo la convirtió en estrella, también la enseñó a ocultar su dolor mejor que nadie. Y el precio de esa perfección, tarde o temprano, la perseguiría durante años. El accidente aéreo que marcó la vida de Sasha Sokol no fue solo una tragedia periodística. Para ella fue una fractura interna, un recordatorio brutal de lo frágil que era todo lo que la rodeaba. Aquel día, el avión de Aeroméxico se sacudió como si la realidad se rompiera en pedazos. Hubo gritos, humo, golpes secos contra los compartimentos, un silencio repentino que helaba la sangre. Ella sobrevivió, sí, pero algo de su alma quedó suspendido en ese instante donde creyó que jamás volvería a ver la luz. Desde entonces, cada turbulencia, cada sonido metálico inesperado, cada sombra del pasado reactivaba una angustia profunda que la acompañaría durante años. A pesar de ello, siguió trabajando. Lo hizo con la disciplina automática que había aprendido desde niña, ocultando el temblor de sus manos, el insomnio que la consumía, los ataques de ansiedad que ocurrían detrás de las puertas cerradas de su camerino. Nadie debía saber que el accidente la había fragmentado por dentro. Era Sasha, la profesional, la perfeccionista, la estrella que nunca fallaba. Por fuera estaba intacta. Por dentro vivía un terremoto que nadie veía. Eventualmente, la acumulación de traumas, presiones y silencios se volvió insoportable. Y llegó la primera desaparición. De un día para otro, Sasha se retiró de los escenarios, de la prensa, del ruido. No fue una decisión estratégica, ni un descanso programado. Fue una huida. Una necesidad vital de volver a respirar sin que millones estuvieran mirando. En el fondo, quería desaparecer del personaje que el mundo esperaba ver, aunque fuera solo por un instante. En medio de una de esas retiradas, nació un amor que, por primera vez, parecía capaz de devolverle un poco de paz. No era un romance espectacular ni mediático. Era real, cercano, un refugio emocional. Pero su entorno familiar, siempre rígido, siempre vigilante, nunca aprobó la relación. Decían que no era conveniente, que la alejaba de su carrera, que no encajaba con los planes que tenían para ella. Bajo esa presión, la historia terminó rompiéndose, dejando una herida profunda. Sasha perdió no solo a un compañero, sino a la única persona que parecía verla más allá de su imagen pública. El golpe emocional coincidió con otro episodio doloroso, la fallida intervención estética a la que se sometió, buscando recuperar el control de su apariencia, ese control que la fama le había arrebatado. El procedimiento salió mal, dejándole secuelas visibles y un profundo sentimiento de vergüenza. Incapaz de enfrentar al público, volvió a esconderse. No dio explicaciones, no buscó simpatías, simplemente desapareció, como tantas veces antes, intentando reconstruirse lejos de las miradas que siempre exigían perfección. Mientras el público inventaba teorías, ella pasaba noches enteras preguntándose quién era realmente cuando no estaba maquillada, peinada y convertida en un ideal. En esa oscuridad emocional comprendió algo doloroso. Cada desaparición no había sido un escape del mundo, sino un escape de sí misma. Una Sasha rota se iba y otra intentaba regresar. Lo que aún no sospechaba era que todas esas grietas, el accidente, el amor perdido, la presión familiar, el miedo, la caída en la autoexigencia, la estaban empujando lentamente hacia el momento más difícil y liberador de su vida, el día en que por fin tendría que mirar al pasado y pronunciar en voz alta una verdad que había callado durante 3 décadas. Las madrugadas siempre tuvieron un peso especial en la vida de Sasha, pero hubo una, en particular, que quedó marcada para siempre. Era cerca de las 3 de la mañana cuando el teléfono sonó con una insistencia inquietante. En el silencio absoluto de su departamento, el timbre parecía una alarma que anunciaba una ruptura inminente. Al contestar, escuchó una voz que no esperaba, una voz que traía noticias que jamás habría querido recibir.
Aquella llamada, breve y devastadora, abrió una herida que no podría ignorar. Fue la primera vez que entendió que su pasado no iba a dejarla en paz, y que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Como si la vida quisiera profundizar su fragilidad, poco después llegó otra noticia dolorosa, la muerte de un amigo muy cercano, alguien que había sido una presencia cálida en sus años más oscuros. El accidente fue repentino, injusto, un golpe seco que la dejó sin aliento. Sasha, que ya cargaba con el peso del trauma y las expectativas, sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. No sabía a quién acudir, no sabía cómo llorarlo. La misma disciplina emocional que la había mantenido firme desde la infancia, ahora se convertía en una cárcel. No sabía cómo permitirse sentir. Fue entonces cuando aparecieron los diarios, esos cuadernos que llenaba en silencio, siempre de madrugada, cuando la ciudad dormía y ella podía derrumbarse sin testigos. Escribía compulsivamente, miedos, memorias, culpas, preguntas sin respuesta. Eran confesiones que ninguna entrevista habría podido arrancarle, pero cada vez que terminaba una página la arrancaba con furia. Le aterraba la idea de que alguien leyera su verdad, que alguien descubriera a la niña perdida que aún vivía dentro de ella. Las hojas terminaban hechas pedazos en el cesto, como si destruirlas fuera la única manera de mantener el control. La sensación de desmoronarse sin permiso se volvió compañera constante. Sus amigos la veían distante, su familia preocupada, pero nadie alcanzaba a comprender la magnitud del torbellino interno. Sasha no lloraba en público, no pedía ayuda. Mantenía la compostura porque era lo que había hecho toda la vida. Sin embargo, en privado, el dolor la atravesaba como un filo invisible. Cada recuerdo del accidente aéreo, cada eco de un amor perdido, cada silencio impuesto por su entorno, la hacía sentir que estaba cayendo en un pozo donde no había luz. Las presiones de la industria tampoco ayudaban. Seguían llamando, preguntando, exigiendo presencia, apariciones, proyectos. Para ellos, Sasha era un nombre, una marca, una garantía de éxito. Para ella, era un cuerpo cansado y una mente que luchaba desesperadamente por no romperse. Había días en los que ni siquiera podía mirarse al espejo sin sentir que se estaba desvaneciendo un poco más. En medio de todo esto, la soledad se volvió más que un estado emocional. Se convirtió en un territorio, un lugar donde solo había preguntas y ninguna respuesta, donde la voz de la niña que alguna vez había sido se escuchaba ahogada, lejana. Era como si cada capítulo de su vida se hubiera construido sobre capas de dolor silenciado que ahora comenzaban a derrumbarse todas al mismo tiempo. Lo más paradójico era que, a pesar de sentirse vacía, también intuía que estaba acercándose a un punto de inflexión. Podía sentirlo en el pecho, en la manera en que sus manos temblaban cuando sostenía el teléfono, en la fragilidad que la hacía escribir para luego destruirlo todo. Era una intuición tenue pero real. Para sanar, tendría que enfrentarse a la verdad más dolorosa de su historia. Esa verdad que llevaba 30 años enterrada. Esa verdad que cambiaría su vida para siempre. Durante mucho tiempo, Sasha creyó que el silencio era su protección, que callar la verdad la mantenía a salvo del juicio, del escándalo, de los fantasmas que la perseguían desde la adolescencia. Pero llegó un momento en el que ese silencio se transformó en un peso imposible de cargar. Era como caminar con una piedra en el pecho, una que se hacía más grande cada año, cada aniversario, cada recuerdo involuntario. Y un día, sin buscarlo, sin planearlo, algo la confrontó con una fuerza inesperada. Un archivo de audio enviado por su antiguo maestro de canto. Era la voz de una niña de 14 años. Una voz cálida, tímida, llena de ilusión. La joven Sasha cantaba con una pureza que casi dolía. No había artificios, no había miedo, no había cansancio. Solo una niña enamorada de su propia voz. Al escucharla, la Sasha adulta sintió que el mundo se detenía. Las notas que salían del altavoz no eran solo sonido.
eran un mensaje, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había permitido que el mundo le arrebatara. De repente, entendió que esa niña no había tenido a nadie que la protegiera. Y por primera vez lloró no por el accidente, ni por la fama, ni por el amor perdido, sino por ella misma. Ese mismo día, como guiada por un impulso visceral, abrió su cartera y encontró la pequeña fotografía que había llevado consigo durante más de 20 años. En esa imagen, una Sasha adolescente miraba al horizonte con una serenidad que nunca volvió a tener. La foto, desgastada por el tiempo, se había convertido en su único ancla silenciosa. Era la prueba de que, antes de los contratos, de los escenarios, de las guerras internas, había existido una Sasha auténtica, inocente, limpia. Mirarla fue como mirarse desde afuera. Se dio cuenta de cuánto había cambiado y de cuánto había perdido sin siquiera notarlo. Poco después, ocurrió algo inesperado pero profundamente necesario. Una reunión secreta con un antiguo compañero de Timbiriche. No hubo cámaras, no hubo público, no hubo guión. Solo dos personas frente a frente después de años de distancia, resentimientos y silencios incómodos. La conversación, que comenzó con cautela, terminó abriéndose como una grieta que libera presión acumulada durante décadas. Ambos confesaron heridas, malentendidos, culpas. Fue un encuentro íntimo, honesto, doloroso y liberador. Y para Sasha, ese acto de sinceridad fue una señal. Ya no podía seguir ocultando su propia historia. Así llegó el día en el que decidió hablar. No fue un arrebato, ni una búsqueda de protagonismo. Fue una necesidad vital. Cuando Sasha denunció públicamente el abuso que había sufrido por parte de Sergio Andrade a los 14 años, el mundo quedó paralizado. 30 años de silencio se rompieron en un instante. Su voz, tantas veces moldeada y dirigida por otros, por fin le pertenecía. Y aunque la confesión despertó viejos temores, también abrió espacio para una libertad nueva, inesperada. La confesión no resolvió todos sus problemas, pero sí le devolvió algo esencial, su poder. Ese poder que había perdido cuando era adolescente, cuando el mundo decidió por ella, cuando el miedo la obligó a callar. La Sasha adulta no solo protegió a la niña que había sido, la reivindicó. Fue un renacer, un despertar, una forma de decir, aquí estoy, con mis cicatrices, con mis miedos, pero completa. Al final, su historia no es solo la de una estrella que cayó y volvió a levantarse. Es la historia de una mujer que, después de toda una vida prestando su voz al mundo, finalmente aprendió a escucharse a sí misma. Hay historias que no se cuentan para generar ruido, sino para generar luz. La de Sasha Sokol es una de ellas. Después de décadas viviendo entre sombras, las de la fama precoz, las del silencio impuesto, las del miedo a romper un sistema que nunca la protegió, finalmente encontró la fuerza para mirar hacia atrás sin temblar. Y al hacerlo, descubrió algo aún más valioso que la verdad. Descubrió su voz. No la voz afinada que conquistó escenarios, sino la interna, la que había sido enterrada bajo capas de dolor, expectativas y sacrificios. Hoy, Sasha no es aquella niña que obedecía a todos. No es la adolescente que se perdía entre giras y cámaras. No es la joven que desaparecía para sobrevivir. Es una mujer que aprendió a nombrar lo que antes callaba, a llorar lo que antes escondía y a sanar lo que antes destruía en silencio. Y sobre todo, es una mujer que decidió proteger, al fin, a la Sasha que nadie protegió. Su historia es un recordatorio poderoso de todo lo que puede ocultarse detrás del brillo. Heridas no vistas, llantos sin testigos, talentos que nacen cargados de dolor. Pero también demuestra algo esencial, que incluso después de tantas caídas es posible renacer. Porque al escuchar esa grabación de su voz a los 14 años, Sasha entendió que nunca había perdido su esencia, solo la había silenciado. Y ese día, el día en que decidió hablar, todo cambió. La niña perdida encontró a la mujer que sería su refugio, y la mujer encontró por fin la libertad que siempre mereció.
Así termina esta historia, no con un aplauso, sino con un susurro. Un susurro que dice, ahora sí, soy yo.